Ya. Sucede algo en otro continente, en otra latitud del planeta, y la noticia es conocida segundos después. Digo esto porque en nuestro país, en los últimos años, hemos visto cómo con la llegada del invierno u otros fenómenos climáticos, muchas de las estructuras que tenemos en nuestro medio ceden ante esas condiciones. Familias enteras han perdido, por ejemplo, sus hogares, sus viviendas, a causa de una cárcava, a causa de una corriente fuerte que va arrasando con todo lo que encuentra a su paso. Alguien dijo por ahí, el problema no es construir, aunque hoy es un gran problema construir, hermano, porque los materiales están caros. La noticia corre que hoy en la ferretería de nuestro medio ya no se encuentran bloques, pero no se vea. Yo como últimamente no he tenido tanta urgencia de invertir en la construcción, no sé si habrá o no, hermano. Pero todo está caro. Cuando usted dispone modificar su casa o construir, usted contrata a alguien que conoce, un buen albañil, un maestro de obra, y si usted tiene las posibilidades aún más, dice, mire, busquemos a un arquitecto, a un ingeniero, que nos haga los planos, que nos haga el cálculo, y entre medio de esas pláticas, de esos acuerdos, usted, como es salvadoreño, ¿cuántos salvadoreños vamos aquí? Aunque no parecemos algunos, está bien. Le dice usted al albañil, al arquitecto, al ingeniero, al maestro de obra, mire, y no será posible que podamos ahí hacer un ajuste para que nos salga un poquito menos. Y dice el meme, con mucho respeto, ¿verdad? Yo creí que el pobre era el albañil hasta que me hizo el presupuesto, está bien. ¿Ha leído usted ese meme? No, pobres somos nosotros, hermano. Usted cuando viene, por ejemplo, a un lugar como este, usted se siente seguro. Pero de ese cielo falso hacia arriba, usted no sabe cómo está esto. Pastor, présteme una escalera, quiero ver cómo está ahí arriba. Usted no sabe si hay madera podrida, si hay algo que está ya por ceder, porque todo tiene su vida útil, hermano. Tanto que Cristo lo describe en su palabra y dice, mire, el óxido corroe, pero mire, es acero inoxidable, un día va a ceder. Todo tiene su vida útil. Las sillas de nuestra iglesia fueron cambiadas porque dieron su vida útil. Usted se sentaba y sentía que se iba de paso. Los hermanos que venían o vienen gentilmente a ofrendar su tiempo, su servicio, a hacer la limpieza, de continuo encontraban cantidades de madera ya prácticamente dañada, porque todo tiene su vida útil. Entonces usted viene y se sienta seguro. Es más, ¿verdad que no revisó ni la silla donde se sentó hoy? Solo se sentó. Solo se sentó. ¿Qué tal si la silla donde está hoy le falta un tornillo? Dije a la silla. ¿Verdad? ¿Qué tal si el tubito ese o el plástico ese ya está por reventarse? Y justo hoy que usted decidió comerse un pan más, una tortillita más, hoy pueda que esa silla pueda ceder, hermano. Y fuera del bochorno de caerse en público, porque nosotros no nos reiríamos de usted, ¿verdad que no, hermano? No. Corre el riesgo de sufrir una quebradura letal, hermano. Puede parecer broma, hermano. O sea que cuando venimos, vuelvo al punto de lo que estamos hablando hoy, a un lugar como este, que esta edificación un día cumplirá su vida útil, pero fíjese que ha permanecido durante muchos años esta edificación física en este lugar, porque según cuentan los testimonios de los hermanos que han vivido por aquí o que visitaban estos lugares, digan amén. Mire, yo me recuerdo que eso ya estaba ahí.
Porque yo venía por aquí buscando una farmacia, está bien. Lo que ha sostenido esto después de la misericordia del Señor han sido los fundamentos que tienen estas edificaciones, los cuales no vemos. No alcanzamos a ver los fundamentos, hermano. No alcanzamos a ver sobre qué está edificado esto. Y por eso alguien dijo, el problema no es construir, el problema es dónde y cómo. ¿Dónde y cómo construir? Le dije en nuestro medio hoy, las propiedades, hermano, lo que nosotros en nuestro medio llamamos barrancos, ahora tienen, hermano, una plusvalía, hermano, un costo, pero elevado, que con el sueldo mínimo, hermano, difícilmente. Así que aquí solo que nos hiciéramos narcos todo, hermano. ¿Ah? Que nos hiciéramos, ¿qué? Otro ejemplo, diputado, dije el pastor, ¿verdad? Solo así, hermano. ¿Y cómo, pues? Tan caros los barrancos, están caros. Y si compró el barranco, ya no le alcanzó para construir. Entonces Cristo, que es, hermano, sabio, es nuestro máximo referente, nuestro modelo, hermano, perfecto. Para sus enseñanzas utilizaba cosas conocidas. Un día se paró frente a la multitud, al menos delante de las personas, y les dijo: señores, el sembrador salió a sembrar. Y cuando a usted le dicen eso, en su mente viene la imagen de un sembrador. Y dice, y una parte de la semilla que tiró cayó en los pedregales, otra cayó entre los espinos, otra cayó a la orilla del camino, pero otra cayó en buena tierra. Es que Jesús era magistral, hermano. Las ilustraciones en los sermones o en las enseñanzas, hermano, pues son parte de eso, y Jesús las utilizó. Un día dijo: fíjense que yo siempre he querido, así como la gallina. ¿Cuántos conocen una gallina, hermanos? Todo, vea. Tiene a sus polluelos debajo de sus alas. Así he querido yo a ustedes, pues tenerlos, protegerlos, pero ustedes no han querido. O sea, ejemplos conocidos. El relato que vamos a leer hoy, o la porción que vamos a leer hoy, allá en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29, es la conclusión del Sermón del Monte, o al menos de lo que inició con el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 de Mateo. Pero antes de concluir en Mateo capítulo 7, versículo 24, que bueno sería que lo tuviésemos listo para darle lectura esta mañana, Cristo hizo 3 advertencias antes de concluir. En el versículo 24 al 29, Cristo hizo 3 advertencias. La primera de ellas, Cristo dijo que la puerta es estrecha. Así lo dijo él. La puerta a la cual él se refería, según el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, era la puerta por donde entraban las ovejas en el redil. Los rediles donde guardaban las ovejas y los animalitos, en muchos de los casos eran construidos con muros de piedra. ¿Cuántos se acuerdan de los muros de piedra? Cuando usted va aquí por San Vicente todavía los encuentra. Usted va por Oriente, todavía los encuentra. Así como de piedra ha de ser la cama, y así como de piedra ha de ser la cabecera. Está bien. ¿Ustedes no se acuerdan de ese corito? Muros de piedra. Y raras veces en los rediles la puerta tenía algunos palos ahí. Casi siempre era abierta.
Y el pastor, por las noches, se quedaba a la puerta, ahí en el portillo, donde no había nada que tapar. Ahí se quedaba él. Entonces Jesús hizo esta advertencia: la puerta es estrecha. Y en Juan capítulo 10, versículo 9, que le mencioné, Jesús dijo: yo soy, dijo palabra de él, yo soy la puerta. O sea que él es, de parte de Dios, el único medio por donde podemos entrar. También Jesús hizo una segunda advertencia: por sus frutos los conoceréis, hablando de los falsos profetas, los cuales han habido siempre y seguirán existiendo. Y otra advertencia que Jesús hizo es que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero no se aflija, que de eso no vemos aquí, a menos que usted dude, a menos que usted niegue su fe. Pero de lo contrario, todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como Rey y Salvador personal, y que hemos aceptado su soberanía, su señorío sobre nuestra vida, y que tenemos el sello y la presencia del Espíritu Santo, pues tenemos garantizada la promesa de parte de Dios. Y es más, Romanos 8:16 dice: el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Va. 3 advertencias para llegar a la ilustración final de lo que mencionamos, es el final del sermón del monte, o lo que comenzó con el sermón del monte. Mire lo que dice el versículo 24. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ahí permanece sentadito. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. Cualquiera, pues, ¿lo tiene? Que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Iglesia, esta es palabra de Dios. Bien. 2 cimientos, 2 personas, 2 casas, un mismo evento y 2 resultados diferentes. Aquí puede surgir una pregunta: ¿cómo sé yo que espiritualmente mi vida está edificada sobre el fundamento que Dios puso para la iglesia, que es Cristo? ¿Cómo lo sé? En el mes de octubre, anualmente se recuerda, se conmemora un evento que marcó sin duda alguna el rumbo del evangelio, pues en muchos países, como lo es la Reforma Protestante. Y ahí recordamos y se mencionan lo que nosotros conocemos como las 5 solas. ¿Alguien se recuerda? Solo la Escritura, solo la fe, solo Jesús, solo a Él la gloria. ¿Y cuál es la otra? Una sola fe, ¿verdad? ¿Están seguros? Ya no se acuerdan ustedes de eso. No lo tienen por ahí en los apuntes. Así, porque sería bueno corroborarlo. Eso indica que usted tiene un parámetro
de cómo identificar si usted está edificado o ha edificado su vida espiritual sobre un buen fundamento, hermano. O sea que si usted identifica que en una congregación X el centro de la adoración y exaltación es Cristo y no el nombre de la denominación ni el postulamiento de un pastor o un predicador, estamos bien, hermano. O sea que cuando usted va a una X o Y congregación cristiana, pseudo cristiana, y observa que el fundamento de enseñanza doctrinal es únicamente la palabra de Dios, estamos bien, hermano. Ayer veía un pequeño video de una persona que decía, mire, el sol ya existía antes de Génesis capítulo 1. ¿Usted qué piensa, hermano? Y dijo él, según el escrito 345 de Ellen White, ¿vi lo que dijo él? Ya vamos mal, dije yo. Ella dice que Dios comenzó a crear de días de 24 horas y que para que esas 24 horas ya hubiesen sido efectivas o literales, ya tuvo que haber existido el sol. Yo dudé igual que usted, fíjese. ¿Y usted qué piensa, hermano? ¿Ya existía el sol o todavía no? ¿Está seguro? Si no le hablamos al testigo de Jehová, porque él lee la Biblia, hermano. Porque dicen los científicos que existen no solo uno, sino que muchísimos soles. Entre ellos Luis Miguel, está bien, porque es el sol de México. Es el sol de México, hermano. Mire, nosotros como cristianos que nos congregamos bajo una denominación llamada Tabernáculo Bíblico Bautista, hemos llegado a entender algo que nosotros debemos de interpretar, si es que osamos interpretar la Biblia de la forma más literal y textual como está escrita. Eso no indica que implícitamente no vayan cosas ahí debajo de la letra o que nosotros podamos abonarle allá sin el ánimo de aumentarle o quitarle o que impere nuestro criterio. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces yo puedo identificar que mi fundamento de fe es el mejor, no porque denominacionalmente creamos o nos consideremos ser una mejor denominación que otra, porque le dije el día viernes, aquí no hemos venido a competir con nadie, no. Simplemente abrazamos una fe, la fe en Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. El apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia allá en Corintios. Ninguno puede poner otro fundamento sino el que ya ha sido establecido, que es Cristo. Ninguno. Y alguien dirá, mire, pero yo estoy fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál cree que era el fundamento de los apóstoles? Cristo. No crea usted que Pedro inventó otra cosa aparte de lo que Cristo en sus enseñanzas nos dejó. No. Cuando alguien refiere y dice nosotros estamos sobre el fundamento de los apóstoles, se refiere, o al menos debería estar consciente, que el fundamento de los apóstoles es Cristo, hermano. Cualquier otra cosa es invento. Cualquier otra cosa es invento, hermano. Cualquier otra cosa que no esté en la palabra del Señor es un agregado. Es un agregado. Como por ejemplo la caja de las ofrendas, es un agregado. Ya le he contado yo que históricamente esas cajas de la ofrenda no existieron ni en el tabernáculo ni en el templo, ni en el primer templo. Existieron después de los 70 años de cautividad allá en Babilonia, cuando regresaron a querer reconstruir y construir los muros, la ciudad y el templo.
pusieron unos cofres, unas cajas, las cajas de la ofrenda, para que todo aquel que pudiese y quisiese y tuviese la oportunidad de, pues, ayudar con algo, lo depositara ahí. Pero originalmente no existían, son un agregado. Son un agregado. Me voy a meter un poquito más en Honduras. En el tabernáculo de Moisés habían flores. Dios le dio la orden a Moisés que pusiese flores en el tabernáculo. Entonces todo eso es un agregado, hermano. Que se ve bonito, se ve bonito, pero que no nos hace ni más ni menos espirituales, hermano. Como nosotros tenemos ese par de banderas ahí escondidas, yo las escondo. Porque no falta el que critique y dice: ¿y por qué tienen la bandera de El Salvador? ¿Y por qué tienen la bandera de Israel? Porque no falta, hermano, el que viene. ¿Y por qué tienen esa estrella? ¿Y por qué tienen ese menorá? Porque podemos y porque queremos, hombre. Vaya, pues sí, ve. No, que hay cosas que no van, hermano. No, y tienen su marco histórico, lo tienen, hermano. Lo tienen, hermano. El día que aparezcamos con el cuadro de alguien por aquí, que aunque no digo nombre, usted ya me entendió, ahí sí estamos mal, mire, hermano. Ahí sí estaríamos más que mal, hermano. Por eso usted no ve aquí ni siquiera un pinche calendario. Está bien, va, está bien. Entonces, el fundamento es tan importante para edificar que hoy, con el avance de la tecnología y los estudios, hacen estudios de suelos y meten, ¿verdad?, unas cosas para probar la dureza, qué sé yo, lo que hay ahí, ¿verdad?, los elementos orgánicos, y dice: aquí no se puede construir. Aquí hay que levantar todo esto y volver a compactar para poder poner un buen fundamento. Pero nosotros ya tenemos el fundamento, la palabra y Cristo. Y el fundamento que es Cristo, gloria sea al Señor, es un fundamento que no se corroe, que no se oxida. Porque fundamentos humanos han habido muchísimos, pero un día van a desaparecer. Fíjese que todos esos libros que el hombre ha escrito, de forma religiosa o espiritual, no lo sé, un día van a desaparecer. Un día yo en mi filosofar, ¿verdad?, me puse a pensar: Señor, y esos mis libritos de bombas y adivinanzas que yo he escrito, porque tengo un par de libritos ahí escritos, ¿verdad?, un día ya no van a existir. Deja fábulas y cuentos que tengo yo, el Cipitillo 2, la Carreta Chillona 2, porque yo los he agregado ahí, ¿me entiendes? Ya no van a existir. Pero esta palabra va a permanecer para siempre, hermano. El fundamento de nuestra fe. O sea que el Corán, y aquí estoy en Honduras, ¿verdad?, el libro del Mormón, los escritos de Ellen White, Auxilio soy casado, los relatos del corazón, todo eso un día va a desaparecer, hermano. Es que la verdad, un día van a desaparecer. La prensa gráfica ya casi desapareció. Todo eso va a desaparecer, hermano. Todo eso va a desaparecer. Pero el fundamento sobre el cual nuestra fe está cimentada es la roca inconmovible de la cual habla Moisés allá en el libro de Deuteronomio, que permanece para siempre. Entonces Jesús le dice a la multitud, porque en el capítulo 8 dice que ahí finalizó el sermón. Si quiere veámoslo, 8:1. Cuando descendió Jesús del monte. O sea que aquí en el capítulo 7, versículo 24 al 29, dio por finalizado el sermón o las enseñanzas.
Él lo cerró de esta manera. Miren, el que oye estas palabras, estas enseñanzas, y las hace, le comparé a un hombre prudente. Podemos concluir entonces, en base a lo que hemos leído en ese versículo, que una persona prudente es la que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Cuántos oímos la palabra de Dios y la ponemos en práctica? Algunas veces. No siempre, hermano. Porque yo me acuerdo del Proverbio capítulo 15, versículo 1, hasta que ya meten el problema. ¿Y qué dice el Proverbio capítulo 15, versículo 1? Que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Sí, pero nos acordamos del Proverbio hasta que ya estamos con la demanda de la fiscalía. Hasta que ya nos han ultrajado. Y mire, y qué feo es que lo ultrajen a uno y uno no puede responder. Está bien. Eso es feo, hermano. Porque uno las palabras las tiene aquí en la boca, mire. Y como nosotros de vez en cuando, así de voladito, nos ponemos unas 2 que 3 palabritas, ¿me entiende? ¿Cuántos se pueden algunas 2 que 3 palabritas así, de esas? Y dan ganas, hermano. Pero dice la Escritura, el que me oye estas palabras. ¿Y qué palabras? Mire, si nos venimos desde el capítulo 5, vamos a encontrar que Jesús habló del adulterio, Jesús habló del divorcio, Jesús habló del amor hacia los enemigos, Jesús habló de la limosna, Jesús habló de la oración, Jesús habló del ayuno, Jesús habló de las riquezas, Jesús habló del afán, Jesús habló del juzgar a los demás. De todo eso habló Jesús. No así de la enseñanza de lo que se conoce como el Sermón del Monte, de los pobres del espíritu, de los humildes, de los quebrantados, de los pacificadores. De todo eso habló Jesús. O sea que aquella teoría de que nosotros únicamente retenemos el 5% del 100% de lo que escuchamos está en peligro, hermano. Porque de todo lo que escuchamos, hermano, solo se nos queda el 5%. ¿Qué nos decía la maestra allá en la escuela o en el instituto, en el colegio? Primero oiga y después comience a escribir. Pero nosotros queríamos ir a la par de lo que nos estaban dictando. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo dijo? Oiga, ponga atención, porque solo el 5% de lo que se dijo podemos retener. Si lo escuchamos y lo leemos, subimos a un 10%. Si lo escuchamos y lo leemos y lo compartimos, podemos subir a un 25%. Pero si nos dormimos en el culto, nada, hermano, está bien. Así, ¿por qué? Porque nada, pues. 2 personas, uno prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire, hermano, como yo no conozco su casa, va, o a dónde vive, allá donde nosotros vivimos, en el barranco donde vivimos, porque es un barranco literalmente, hermano. Allá por el año 82, yo era un niño, pero ya tenía nivel de conciencia. Mis papás comenzaron a sacar el suelo donde hoy está edificada la casa, pero se encontraron con una roca, hermano, grande, que hasta hace unos meses, hermano Carlitos da fe de eso, nos hizo estorbo para poder seguir modificando el castillo, el palacio. Está bien, así me entiende. ¿Qué hicimos, hermano? La tapamos. Ahí quedó la roca porque no la pudimos desarmar. Yo hubiera querido que las pirámides del Machu Picchu de los Chorros hubieran pasado por ahí para que me la reventaran, pero no pasaron, hermano. Ahí quedó la roca, inamovible, hermano. Y usted agarraba un cincel y comenzaba a dar y nada, hermano, nada. Agarraba una pulidora y medio le volaba unas astillitas porque era una roca, hermano, pero bueno, es.
Una roca, hermano, sólida. Sólida. Inamovible. Entonces dice que el prudente edificó, aunque le costó, sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántos se acuerdan de la Radio Nacional? Ahí daban cuentos. ¿Cuántos se acuerdan de los cuentos que daban ahí? El de los tres cochinitos. ¿Cuántos se acuerdan de los tres cochinitos? No se hagan, hombre, si a él les nota. Dice que el lobo buscaba a los tres cochinitos para comérselos. Entonces uno de ellos, que era un poco listo, prudente, había construido una casa de ladrillos. ¿Cuántos se acuerdan de ese cuento? Algo así creo que era el cuento. Y los otros construyeron con paja y con cosas que cuando el lobo sopló, dice que les derribó la casa. Porque el problema no es construir, sino dónde y cómo construir. Usted va ahí al centro histórico y ve algunos balcones de las casas antiguas, y usted ¿qué dice? Este sí era hierro, mira vos. Porque las varillas de un cuarto parecen de 1 pulgada, hermano. Y las de un cuarto de hoy parecen alambre galvanizado número 16, así delgadito, hermano. Y usted va a la ferretería y dice, ¿y cuál es el mejor? Mire, le tengo la chapa económica y le tengo mire que es el mejor. Y así la cosa, mire, como que es lámina de bronce. Espiritualmente es lo mismo. Nosotros estamos edificando sobre un fundamento que ya está puesto. Usted puede leer, hermano, los libros habidos y por haber, que qué bueno, yo le invito a que lea. Pero ninguno tendrá la sabiduría que nos aportará y el conocimiento este bendito libro. Por eso desde acá insistimos y le decimos, mire, lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra. Yo cuando veo los testigos de Jehová con los cartoncitos ahí con los libros, yo siempre, ¿puedo agarrar uno? Les digo yo. Y me persino y me llevo mi libro. Está bien, pues sí. Para que yo leo. Ahí tengo un montón. ¿Qué por qué no me alcanza el pisto por los libros que tengo ahí? Lea. Lea. Pero sabe que en nuestro medio no tenemos una cultura de lectura. ¿Sabe qué hacen los jóvenes hoy? Buscan el resumen. Ya no quieren leer. El resumen buscan. El resumen. No, hermano. Lea. ¿Por qué cree que en esta iglesia tradicional grande de años, de siglos, mejor les prefieren vender una paginita así doblada, hermano? Porque ya no quieren ni siquiera portar, bueno, nunca lo han portado, un ejemplar de la escritura. Ni siquiera eso. Al rato me dan ganas de hacer a mí aquí así también, darles el salmo responsorial de hoy, el proverbio del día. Porque no nos gusta leer, hermano. Vaya, ¿hace cuánto fue la última vez que compré un libro? Vaya, ¿hace cuánto, hermano? Aunque sea usado, sobre eso está edificando. Sobre lo que otros le cuentan, sobre lo que otros le dicen. Y como dicen los vendedores en el bus, que no le cuenten, que no le digan. Lea. Entonces el prudente dice que vinieron cosas, hermano, pero impetuosas, y golpearon contra aquella casa. Y espiritualmente hablamos del cristiano que está fundamentado, edificado sobre la roca. Y aunque vengan problemas, dificultades, lo que sea, hermano, por más fuerte que sea lo que venga contra nosotros, nos vamos a mantener firmes. ¿Cuántas noticias no han salido de pastores, de clérigos, de ministros que han caído en error, que han hecho, deshecho una y mil cosas? Y nosotros no somos la excepción. Porque el día de mañana, a cualquiera de los que estamos aquí,
nos pueden ver haciendo algo indebido. Mira, el hermano allá está sentado, mira. Mira. Hacete como que no lo ves. Y uno que es bien discreto vuelve a ver, vea. La hermana, mira, mira con quién va la hermana. Mira con quién va la hermana. O mira el hermano. Lo acaban de subir al Facebook. Ahí, mira. Mi esposa siempre me corrige, me aconseja y me dice: ten cuidado, no vas a andar peleando en la calle. ¿Cuántos peleamos en la calle, hermano? ¿Cuántos? No se haga, hermano. Todos peleamos en la calle, hermano. En el bus. Van cansadas las bolsas. Cuando usted ve que llevan las bolsas en el asiento, ahí deje, hermano. Ahí deje. Qué barbaridad. Hoy ya no hay cortesía. Edificados sobre la roca. 2 cimientos, 2 casas, 2 personas, un mismo evento y 2 resultados diferentes. Porque mira lo que dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Por qué cree usted que no se puede construir con la arena del mar? Aquí están mis hermanos que conocen de eso. La sal. Es que hasta eso tiene mucho que ver, hermano. Hasta eso tiene mucho que ver. No se puede. Y claro, ¿verdad? Usted puede ver las edificaciones sobre la arena, que son cosas, hermano, que cuando viene una tempestad, literalmente sucumben y ceden fácilmente. Porque no tienen una estabilidad, no tienen un buen cimiento. De igual manera, hermano, nuestra parte espiritual muchas veces está fundamentada en cosas que no son sólidas, hermano. Por eso es que muchos cristianos vuelven atrás. No le cuento pues el pastor de las hojas, el pastor Vladimir, cuando llegó al evangelio, dice que veía un hermano diácono, hermano, un hombre, pero correcto, vea al que tiene la par, así, hermano. Y le dijo: Señor, yo quiero ser como él quiero ser yo. Y a los 6 meses lo oyó en la cantina, hermano. Se le quitaron las ganas de ser como el hermano. Entonces dijo: mejor voy a querer ser como Cristo. Y muchos cristianos tenemos nuestro fundamento en el hombre. No. ¿Cuántas cosas no se han dicho y no se dirán de esta organización como de las demás organizaciones, hermano? ¿Cuántos ministros, de los cuales hoy andan en boga varios, pues no cometen sus errores? Pero aquel que está cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús, sigue adelante y dice: bueno, oremos por el hermano mejor, oremos por el pastor. Y ya me acabó el tiempo. La pregunta es: ¿sobre qué estamos edificando, hermano? ¿Sobre Cristo? ¿Sobre nuestros propios criterios? ¿Sobre lo que otro hace o dice? Porque si hay alguien, hermano, donde podemos edificar nuestra vida espiritualmente, garantizado, hermano, no como los proyectos de hoy que dicen: mire, este edificio es antisísmico. Y no, y tiene la proyección como tal. Pero cuando Dios dice hasta aquí, hermano, puede ser el edificio físicamente mejor construido, con los mejores materiales, y nada puede contra el poder de Dios. Pero como estamos hablando de cosas espirituales, hay un texto en la Escritura, de los muchos que hay siempre en el Evangelio de Mateo, que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Han venido amenazas, persecuciones, han habido eventos donde la iglesia, incluso hoy en día, hermano, está siendo pues literalmente perseguida. El día de antier salió una noticia donde
24 cristianos congregantes fueron masacrados, hermano. Nada de eso ha podido detener la iglesia de Cristo, ni podrá, porque el fundamento que ha sido puesto para la iglesia es el mismo Dios creador de los cielos y la tierra. A Él la gloria y a Él la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por ser un Dios bueno, la roca inconmovible de los siglos, aquella roca que desmenuza, que parte, que quiebra, pero que no se mueve, sino que permanece para siempre, que es la garantía de nuestra fe, el que vive y permanece para siempre, el digno, el incomparable Dios de Israel. Gracias, mi Jesús, porque podemos estar seguros, confiados, amado Señor, que aunque vengan ríos, vientos, tempestades y golpeen nuestra vida, no nos vamos a mover. No nos vamos a mover, amado Señor. Aunque humanamente, Señor, haya debilidad, haya desánimo, haya duda, pero en su mano, Señor, estamos seguros, y de su mano nada ni nadie nos podrá arrebatar. Te adoramos, Jesús, por medio de este cántico.